La buenas noches, de nuevo con todos ustedes en el programa de Tu Opinión También Cuenta. Hacemos la presentación de los contertulios. Juan Miguel Rodríguez, buenas noches, Juan Miguel. Buenas noches y feliz año nuevo. Exactamente, al programa. Lo retomamos después del año pasado. Eso es. Muy bien. José Luis Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches a todos y feliz año. Y Paco Gutiérrez, buenas noches, Paco. Buenas noches, feliz año. ¿Tendremos un buen año, en vuestra opinión? ¿Tendremos un año 15 bueno? Pero esto es como todo, es más una cuestión de esperanza que de realidad, o de ilusión que de realidad. Yo espero que sea bueno. Otra cosa es lo que puede ser. Pues posiblemente no sea tan bueno como esperamos, pero yo espero que sea bueno. Pero claro, pero extendido, ¿no? Sí, hombre. Ahora mismo hay mucha gente que pasa muchas necesidades en todos los sentidos y yo espero que sea bueno para ese tipo de gente. A mí no me vale que el ministro diga que ha aumentado el volumen de la renta a repartir cuando la desigualdad es cada día mayor. Entonces no me vale. Sí, Vale, la vale distancia del que tiene mucho y el que tiene poco se van. Que se reduzcan las campañas de recogida de alimentos, de recogida de ropa, de recogida de todo, de medicina y de todo, porque hay un alto porcentaje de población que está por debajo del umbral de la pobreza y que necesita todos los días que alguien le ayude. Y cada día más personas acuden de manera anónima intentando ocultar la situación en la que viven. Bueno, pues mientras pensemos que la cosa va bien porque parece que va bien, pues seguiremos mal. ¿Y tú qué piensas? Yo espero que vaya bien. ¿Y tú qué piensas, José? ¿Tendremos un año en positivo en términos generales? Bueno, lo de positivo siempre depende con qué se compare. Es decir, que si lo comparamos con el 14, que es un año negro, más negro fue el 13, pues el 15, a poco que mejoremos en algún indicador, pues puede ser mejor. Pero el problema no es tanto el que algún indicador salga positivo, como el hecho de la globalidad de la situación en la que se encuentra el país. Es decir, me parece una buena noticia que aumenten el número de empleos según los registros del Ministerio de Trabajo, que no es la encuesta de población activa, pero en fin, es lo de menos. Lo lamentable es que muchos de esos empleos son empleos de una calidad lamentable y que realmente se ha creado en España una nueva forma de vivir, que es tener trabajo y aún así ser pobre, absolutamente pobre. Es decir, antes, pues hasta el año 2010, 2009, tener un trabajo era una garantía de que podías vivir con una cierta dignidad, porque los salarios y las prestaciones y los servicios hacían que en España se pudiera más o menos sobrevivir. Hoy día el tener un trabajo no te garantiza ni siquiera poder pagar la factura del supermercado, no digamos ya la factura eléctrica. Por lo tanto, no me enorgullecería yo mucho de que se hayan creado 180.000 puestos de trabajo de duración inferior a 4 horas. Con eso no va nadie a ningún sitio. Es mejor, un poco cínico que diga el ministro, es mejor que estar parado, claro, y mejor que alguien se suicide tirándose por un balcón porque no puede pagar la hipoteca, pero entiendo que tenemos que, no basta solamente con los números, sino volver a recuperar una cierta calidad de vida, una calidad ciudadana que hemos tenido y que la hemos perdido por una desastrosa gestión financiera de quien todos sabemos que estaba ahí detrás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, bueno, sí, el 2015 puede tener algún indicador positivo que todos agradeceremos en materia de empleo, en materia posiblemente de mayor número de cotizantes a la seguridad social, lo cual, por cierto, no es difícil de conseguir, habida cuenta de que se están dando de alta contratos, ya digo, de duraciones tan ínfimas que es que prácticamente se pasa la vida dando de alta y de baja en la semana. Son contratos en donde la seguridad social de alta y de baja hasta 2 veces a la semana a la misma persona. Por lo tanto, en fin, eso la estadística... Claro, eso entra en la contabilidad, pero es un... Que está bien, vamos, ¿no? Que está bien, es decir, eso detecta que hay, que se mueve algo, pero que yo creo que hay otras cosas que hacerlo. Y luego además me preocupa también el estado de adormecimiento y de pérdida de esperanza de la gente, porque el entorno, ya no solamente el problema del empleo, ni siquiera el problema de llegar a final de mes, el de los ingresos, etcétera, es que todo el entorno da la sensación de que hemos sido dejados, para los creyentes dirían, dejados de la mano de Dios.
Conozco a una persona que es un afectado de la hepatitis C y yo la verdad sigo sin entender cómo es posible que este país deje que sus ciudadanos se mueran exclusivamente por un problema de gestión, una incapacidad de gestión por parte del Ministerio de Sanidad. Yo sé que el tratamiento es caro, pero en fin, se podía negociar de otra manera, pero hay otros países que están suministrando ese medicamento más barato. Bien, no voy a entrar en ese debate, aunque si hace falta se entra. Lo que no entiendo es que ya de forma clara y evidente hay personas que no están teniendo acceso a una medicación que les puede salvar la vida, según se dice en el 94% de los casos, sencillamente por un problema económico del Ministerio de Sanidad y de incompetencia del Ministerio de Sanidad, porque al final luego buena parte de ese pago lo van a hacer las comunidades autónomas. Es decir, eso es lo que a mí me preocupa, ese modelo de sociedad de la insensibilidad, en donde se dice que hay pues niños, más de 1 millón de niños en una situación de pobreza infantil severa, y no se hace nada para garantizar eso. Entonces se le pide a determinados dirigentes que abran los colegios en vacaciones porque por lo menos le garantiza 3 comidas calientes, y lo niegan rotundamente. Incluso uno llega a negar de que eso exista en su comunidad autónoma cuando sus propios datos hablan de que hay 18.000 niños en caso de pobreza extrema y que solamente comen cuando van al colegio. Es decir, esto no es Haití, esto es España y nos están pasando casos así. Entonces yo, bien, ojalá que el 2015 mejorase, ojalá que mejorase en España, que mejorase en Marbella, que mejorase en Andalucía, ojalá, y ojalá que vengan algunos indicadores positivos. Sé que ahora estamos en campaña electoral y vamos a sacar ahora las banderas y las promesas y los hechos y las estadísticas, pero al final, ¿con qué nos encontraremos? Esperemos que todo salga bien. Y Juan Miguel, ¿qué piensa de esto? Pues yo tengo que ser optimista. Del año próximo, en tu opinión. De este año que acabamos de comenzar, optimista, porque ya tengo un pasado pesimista y bueno, y creo que no vamos a ir a peor, creo que vamos a ir a mejor. En primer lugar, como dice José Luis, estamos en año electoral y esto mueve a todo el mundo a moverse. Y en segundo lugar, hay ciertos indicadores de consumo, sobre todo, que me hacen pensar que algo se está despertando. Pero también tengo que ser pesimista. O sea, si vamos a esperar unos niveles de empleo 2007 y demás, aquí no lo vamos a alcanzar, probablemente no lo volvamos a ver. O unas relaciones laborales como teníamos entonces. Yo afortunadamente estoy en un sector donde más o menos estamos, no solamente en el 2014 se superaron las cifras del 2013, sino las expectativas del 2015 son mejores que las del 2014, ¿no? Eso indica que hay gente dispuesta a gastar dinero en ocio, que es lo que vivimos la mayor parte en esta zona, ¿no? Entonces por ese lado lo tengo bien claro. En el caso de la Costa del Sol, lo que nos haría falta es que se moviese otra vez la construcción, porque aquí tenemos turismo y construcción, y paro se de contar. Si se mueve la construcción, pues bueno, pues por lo menos en ese sector y en los derivados de las regiones vecinas podemos esperar algún movimiento, que yo particularmente pienso que sí, que hay movimientos inmobiliarios especuladores, porque el negocio inmobiliario es un negocio de especulación tanto del promotor como del particular, pero bueno, eso da trabajo, indudablemente. Y para terminar y entrar en el siguiente punto, hay hechos evidentes que declaran la situación, por lo menos de determinado sector de población, ¿no? Y hay pequeños comercios de venta al detalle, de ultramarinos, que yo hacía muchísimo tiempo que no se escuchaba la palabra fiado, y hoy entra en esas tiendas y hay un cartel enorme que no se fía, que te está diciendo que se está fía, diciendo que no se vende fiado, que no se fía, claro, que no se fía, y eso no lo veía yo hacía bastante tiempo, que es un hecho evidente. Yo hablando con dos de ellos, dos propietarios, ¿no? Digo, ¿y qué ocurre con esto? Dice, pues mira, pues he tenido que cortar porque, bueno, mira, y me enseña una lista
gente sin nombres, claro, no, de personas que han ido a comprar lo pequeño, lo diario, ¿no? Y está fiado, ¿eh? Yo eso no lo escuchaba hace algún tiempo. Pero en fin, esperemos que esa clase media que ha venido abajo, ¿eh? Sobre todo en Marbella, se recupere y dé un revulsivo a la situación, que es que hace falta. Pero en fin, vamos a entrar, si os parece, hay un triste acontecimiento que ocurrió esta semana pasada, como es el atentado de yihadistas, ¿eh? De extremistas musulmanes, que concretamente en Francia, donde han muerto ni más ni menos que 19 personas, entre unos temas y otros, relacionados con este atentado. En Francia, que hay una población enorme de gente que han nacido concretamente en sitios musulmanes, desde Argelia, Túnez, pasando por Egipto, etcétera, etcétera. Y se han asentado en Francia, en esa Francia pluralista, que si hay un país pluralista, Francia se lleva la palma. Pues bien, ha rebotado el tema con relación a, como todos sabéis, un diario, no sé si es diario, semanal o mensual, que toca los temas de una manera, bueno, especial, y toca a Mahoma, y eso parece ser no. De hecho es que al que practica el maometismo, pues eso le viene grande, y llegan pues inclusive a los que han llegado, inclusive a matar a personas que están dedicando no solo ya a trabajar, sino a luchar por algo tan bonito como es la libertad de expresión. Está viviendo Europa un momento complicado con esto, ¿no, Vasco? Bueno, yo, en primer lugar, los atentados en Francia al semanario Charlie Hebdo... Un poquito más fuerte, que no te escucho. Que los atentados al semanario Charlie Hebdo son atentados de franceses. No son turcos, ni son tunecinos, ni son argelinos, ni son marroquíes, son franceses, no de primera generación, de tercera o cuarta generación. Es decir, que no son gente que ha venido de fuera a hacer un atentado, a cometer un atentado contra los franceses que viven pacíficamente en sus ciudades. Son franceses que han acogido en su seno moral una serie de creencias, entre las cuales está no respetar la libertad de expresión y no respetar las opiniones diferentes de los demás, porque creo que no tiene nada que ver, desde mi punto de vista, creo que no tiene nada que ver con la religión. La religión es una excusa para todo este tipo de gente. Son gente violenta en el fondo, que son abducidos por otras personas más violentas todavía y que son irresponsables en cuanto al planteamiento que tienen de futuro. Y es un planteamiento, Europa es un mundo así. Angela Merkel ha declarado esta tarde que no se entiende Alemania sin el Islam. Claro, es normal. La población turca en Alemania es enorme. Hay parlamentarios, hay ministros, hay responsables de Land alemanes turcos, es decir, tienen una presencia. O sea, el mundo turco toca poder en Alemania enorme, tiene un poder enorme. ¿Por qué? Porque son ciudadanos, viven en su país, no viven en Turquía, viven en Alemania, son alemanes y no son de ahora alemanes, hace muchos años que son alemanes y son generaciones que han ido naciendo y han ido viviendo, independientemente de las barbaridades que se cometan en nombre de la religión. Evidentemente es una situación que tenemos dentro de Europa. Bueno, pues hay que manejarla. En España, José Luis, de tú lo sabes más que yo, el califato español manejó a musulmanes, judíos y cristianos, y no hubo grandes conflictos hasta los que estaban fuera del califato decidieron que había que cambiar el modo de
de moverse. Es decir, que la convivencia es posible, porque la inmensa mayoría de la gente, independientemente de su idiosincrasia, son capaces de convivir, porque la mayor parte de la gente quiere convivir, no quiere matar al contrario o al que opina diferente, si no, no estarían aquí, estarían en otro sitio. Incluso los que viven en otro sitio les gustaría vivir así, por eso se vienen aquí y buscan refugiarse aquí. Yo creo que las soluciones van a ir por donde suelen ir siempre, no van a ir en el sentido de intentar entender al diferente, sino en poner más sistemas de control. Permanentemente son sistemas de control, se han sacado 10.000 miembros del ejército, 10.000 soldados, el ejército francés está en la calle, que no es que no esté, está porque ha estado siempre, porque tiene parte de competencia en la vida diaria de los franceses, pero hay 10.000 soldados pues, en la calle y bueno, pues se va a intentar hacer un protocolo para pasar de unos países a otros, peligra el ámbito de los acuerdos de Schengen, etcétera, etcétera. Todo aquello que en un determinado momento había permitido no solo un desarrollo social, sino también un desarrollo económico, pues corre peligro debido a este tipo de atentados y esta historia. Entonces, yo espero que los políticos tengan algo más de visión ahora con cuestiones políticas que con cuestiones de carácter económico, que desde mi punto de vista ya cometieron bastantes errores y estamos en la situación que estamos en la mayor parte de los casos por esa falta de acción en su momento de carácter económico, y ahora nos encontramos con situaciones de carácter político, sobre todo inmigratorio o de movimiento de personas. Parece que vamos por el mismo camino. Juan Miguel, hay una situación, no es comparar ni mucho menos, ¿no? Yo recuerdo el tema de Atocha, el gobierno se encontró en una situación, el gobierno que gobernaba en ese momento, en una situación en principio confusa, ¿no? Al presidente francés no es que le haya cogido más o menos en aquella situación, pero la popularidad del presidente francés está muy baja, ¿no? Parece ser que en este tema quien sale o puede salir más beneficiado es Le Pen, o la hija o la nieta, no sé si es la hija o la nieta, con relación a esta situación que está viviendo Francia, ¿no? Y que puede de alguna manera trastocar el mundo político concretamente del país vecino. Bueno, eso ya pasaba antes del atentado. Marine Le Pen acaparaba en algunos sitios más del 25% de intención de voto y se ponía en muchos sitios la primera fuerza política a la hora de las votaciones, ¿no? Esto que va a reforzar la extrema derecha, indudablemente, aunque la extrema derecha de la acción esta nacional francesa se ha posicionado en contra del atentado, como no podía ser menos, y quería participar en la demostración de multipartidista y multisectorial que ha habido en París, que ha alcanzado hasta 3,5 millones de personas, la mayor manifestación que se recuerda, y no la han dejado, pero ellos en otra ciudad, no me acuerdo ahora el nombre, se han manifestado. Pero evidentemente esto alimenta los extremismos, eso es así, igual está pasando en Alemania. Yo lo que he hecho de falta es una postura común de todos los países, porque claro, ponerse en primera línea para salir todos en la foto, dándose el abrazo y sacando las banderas, está muy bien, pero ahora, ¿qué política se hace europea para cortar o para controlar este tipo de movimientos? Que no hace falta, a esta gente no le hace falta ni 1.000 euros para hacer un atentado, ni siquiera nada, simplemente las llamadas que están haciendo por internet, y que haya alguien aquí que dispuesto a escuchar esa llamada y decir, pues bueno, pues yo me lanzo a derribar un avión esta noche. La llamada que han hecho hoy los yihadistas es que hay que derribar aviones alemanes, australianos, americanos, franceses, ingleses. ¿Tú con qué confianza te vas a montar un avión
sin saber qué es lo que tiene al lado, ¿no? Y ya no es desconfiar del que tiene al lado, pero es que te está jugando la vida. Porque es que es tan fácil como está pasando en Nigeria, que meta a un niño en un mercado cargado de metralla o cargado de dinamita y con un mando a distancia volar al niño y causar una masacre. Es un terror, es causar pánico. Pero bueno, en España no es solamente el atentado del 2000 de Atocha. En España el primer atentado yihadista, que muchas veces nos olvidamos, fue el restaurante del Descanso, que todavía no se ha aclarado eso, ¿no? Pero allí llegaron también con una de estos y hicieron una masacre. Y aquello nos pilló de sorpresa. Y en Marbella mismo hemos tenido en el paseo marítimo en el Santiago, sin saber nadie da cuenta de que... Hubo un tiempo que efectivamente... Entonces, claro, si hay personas que están dispuestas a escuchar este tipo de credo, porque yo me considero creyente, pero a mí no me insulta nadie, ninguna revista, porque ponga una caricatura, ¿no? Yo me reservo mi derecho, no la compro, no lo participo de eso ni nada, ¿no? Y si alguien se siente ofendido, pues para eso está la justicia, no para tomarse la justicia por su mano y pensar que porque una persona discrepe o te ofenda, pues tu derecho o tu acción es matar a esa persona, como ha ocurrido en Francia. Eso bajo ningún concepto puede ser. No hay nada, ningún credo que pueda justificar esa barbarie, porque entonces volvemos, como decía el presidente del Yemen, volvemos a la Edad Media que va, volvemos a las cavernas, todo, ¿no? La Edad Media en mucho sentido... Claro, porque hay países árabes, musulmanes... Es que están sufriendo, como decía Paco, que las principales agresiones y agredidos son en el mundo musulmán. Aquí estamos recibiendo, ¿no? Evidentemente, pero son ellos los que están desbaratando todos estos países y dejándolos sin futuro. ¿Quién paga todo eso? Yo no sé cómo lo va a pagar. Yo tengo mi preocupación, no de mi miedo, pero tengo mi preocupación porque cualquier atentado de estos fáciles de montar te puede cambiar la vida. ¿Y José Luis qué piensa de este tema? Yo este es un hecho, salvadas las distancias, es decir, en España tuvimos el 11M, pero en Estados Unidos tuvimos el 11S, por seguir dentro del mismo ámbito del terrorismo de corte yihadista o islamista. Pero eso es un riesgo, la simplificación, el unir el nombre de una religión al nombre de un movimiento de carácter político. Digo porque es que eso abre mucho el foco, pero es un insulto para la religión. Es decir, yo creo que no se puede sistemáticamente tener la tentación de unir Islam con la violencia o Islam con terror. Hay violentos en el Islam y hay violentos en todas las religiones. El violento es la persona, no es la creencia. Es cierto que las creencias, cuando se llevan al extremo, suelen radicalizarlo y suelen basar en el odio al distinto, precisamente para afianzar tus propias creencias, pero eso suele suceder en las creencias religiosas, pero también incluso en las creencias políticas. Es decir, cuando alguien se va al extremo, todo el mundo es su enemigo y entonces puede llegar a la exacerbación del odio. Yo recuerdo también el famoso error cuando con nosotros padecíamos el terrorismo de ETA y se confundía a veces interesadamente vascos con ETA. ETA es verdad que es un movimiento netamente vasco, pero los vascos no eran etarras, exactamente igual que estos son terroristas, pero no todos los musulmanes, ni siquiera la mayoría de los musulmanes son violentos, al contrario. Por lo tanto, esa tentación permanente de ver en la población de religión musulmana al enemigo, incluso a un riesgo para la civilización cristiana, pues yo me sorprendo cuando hablo de civilización cristiana, es decir, oigo a tertulianos y a periodistas hablar de la civilización cristiana y digo, ¿esa cuál es? ¿Cuál es? No será la mía, ¿no? Porque yo estoy en una civilización que yo no la reconozco como tal, es una seña de identidad, pero no hay una civilización cristiana como no lo hay islámica. Es que además pensemos también de que el loco, y no quiero con esto exculpar la gravedad de lo que ha hecho, posiblemente estaba muy cuerdo según qué cosas, pero este tipo de locuras lo hacen personas sin ninguna connotación religiosa y pensemos que es el país donde más asesinatos múltiples hay en el mundo de Estados Unidos. El señor se vuelve loco, entra en un colegio y mata a un montón de alumnos sin venir a cuento. ¿Qué le motivaba? ¿Que le suspendieron las matemáticas cuando era niño? No, en la cabeza de esta gente nunca sabe muy bien, y el problema de tener un arma de fuego precisamente es eso, ¿no? Que puede hacer una carnicería y sin saber entender exactamente por dónde van los tiros. Otro error también sería es que la reacción sea la que se intentó en algún momento, que afortunadamente los franceses una vez más han dado una lección al mundo,
que es la de reafirmarte en tus creencias de la libertad de expresión. Es decir, no nos vais a callar. Es decir, miren el ejemplo de Sony, cuando retiró la película del dictador de Corea del Norte, y el de los franceses diciendo, no nos vais a callar, no nos dais miedo, vamos a seguir ejerciendo el derecho a libertad de expresión. Y si hay caricaturas de Mahoma, antes esa misma revista ha hecho caricaturas de Cristo de todos los colores, y de los apóstoles, y del Papa. Y nosotros tenemos que asumir que eso forma parte de la libertad de expresión. Y como bien dice Juan Miguel, si no te gusta la revista, pues no te la compres. Aquí tenemos una revista similar, que es El Jueves, que se mete con todo el mundo. Oye, pues si no te gusta, no la pues no la compres. Y si te gusta, pues la compras y la hace feliz a los redactores. Ya está. Luego, además, otro riesgo, que lo he visto en las declaraciones ayer y hoy, el famoso y maldito riesgo tanto de legislar en caliente. Una cosa tan delicada como esto, rápidamente le ponen a un ministro un alcachofa, un micrófono por delante, una nueva ley, y suelta lo primero que se le ocurre, que suele ser a veces una verdadera insensatez, porque lo hacen en caliente y lo hacen pensando además en aplacar la ira del populacho. Y entonces pues puede decir, pues nos vamos a cargar a todos los musulmanes, vamos a vigilarla, vamos a cerrar las mezquitas, vamos a cerrar la frontera a la importación, pero a la inmigración. Pero como decía Paco, si no son inmigrantes, son franceses. Es decir, son de nacionalidad francesa. Los que han atentado contra los franceses son franceses, ellos, sus padres y posiblemente sus abuelos. Porque desde 1937 hay argelinos residentes, se le dio la nacionalidad a los primeros argelinos, y a partir de la descolonización fueron casi 2 millones de argelinos los que se fueron a vivir a Francia con pleno estatus de ciudadanos francés. La independencia, es que con pasaporte francés. El problema, yo creo que es la tentación permanente muchas veces de los políticos cortoplacistas de intentar poner soluciones sencillas para problemas complejos. La seguridad general, la seguridad ciudadana, es un problema muy complejo. La solución sencilla es: voy a endurecer las medidas de seguridad. Eso lo que hace es molestar más a los ciudadanos, erosionar sus libertades y no arregla nada. Al hilo de eso, de la ley de seguridad, se dice, bueno, pues vamos a aumentar las penas de cárcel. España es el país que tiene más presos de Europa, es decir, por 100.000, por cada 100.000. Y es el país con menos asesinatos de Europa, también por 100.000. Es decir, es el país más tranquilo en el sentido de homicidios, y sin embargo tiene un índice de presos enorme, porque hay muchísimos pequeños delitos que todos, como no hay otra figura penal más que hasta los 2 años estás en libertad, llamémosle vigilada, para que nos entendamos, pero a partir de ahí ya es reclusión, no hay términos intermedios, y eso no ha resuelto absolutamente nada. En esto también, solución que se le ocurre a nuestro ministro, lo de las listas, que es una vieja reivindicación de Estados Unidos, y que en los países de Europa se han negado porque es una limitación seria a los derechos de los ciudadanos europeos. Vale que cuando tú viajes a Estados Unidos no te quede más remedio, porque si no, no te permiten entrar. Pero que toda Europa y la gente más liberal de Europa ha dicho que fue una bajada de pantalones de la Unión Europea permitir eso. Ahora lo quieren plantear incluso para los vuelos intraeuropeos. Es que vamos a estar hiper mega vigilados cuando además, no seamos tontos, es decir, esa gente, ese es el menor de los problemas. Por ahí no van a solucionar nada, igual que no soluciona nada el intentar colocar fronteras, reafirmarlo, poner vallas más altas, etc. Lo que sí es cierto es que hay una labor importante que nunca se ha forjado, precisamente es la de la defensa democrática de las convicciones y de la libertad de mantenerlas. El tema del gran reto de la inmigración. Si analizamos, por ejemplo, el origen, no el origen religioso de esta gente, sino el origen social, veremos que ellos viven todos en los banlieues. Los banlieues son barriadas obreras enormes, extensísimas, que están en las afueras de las grandes ciudades. No es que estén mal, pero desde luego comparado con las ciudades francesas están mucho peor. En donde sobre todo hay un paro gigantesco y un desencanto brutal para los jóvenes. Y son los sitios donde ha habido incidentes, quema de coches, etcétera. Es decir, en ese entorno es donde estos predicadores, que estos son los peligrosos, pueden captar a gente de ánima sencilla para hacerle ver que la culpa la tiene no un sistema político, económico, no, un sistema religioso, que te marginan porque eres islamista, porque eres musulmán, etc. Al final, ¿qué podemos hacer? Pues ser sensatos, seguir defendiendo el modelo de vida europeo con la integración como meta, con la ayuda a quien lo necesite, con la educación, con la defensa valiente de los valores, con saber contrastar y decirle, no, perdona, tenéis derecho a opinar así, pero eso no es así.
Yo recuerdo además cuando hubo el movimiento aquí a raíz del 11M, oía personas debatir con Riyad Tatay, por ejemplo, que es un musulmán español, de que el Islam no dice eso en ningún momento. No pueden echar mano de una sola sura del Corán en donde se diga que se permite hacer eso. Al contrario, la yihad ni siquiera está en el Corán, eso está posterior en la Sunna. Mahoma no escribió jamás ese término ni ese concepto, etc. Ese es un trabajo que tienen que hacer ellos. Yo no me voy a meter en el mundo de la religión de ellos, pero que ahí sí que también no se ha hecho, Occidente no ha hecho una labor de contrastar civilizadamente el tema. Y por último, a mí lo que me preocupa es que todo esto también, ya yéndonos al caso español, intenten colar una serie de medidas poco meditadas, supuestamente para defendernos de un riesgo que no lo tenemos todavía muy claro, sin que la ciudadanía sepa lo que es. Digo, por ejemplo, porque sabemos que la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana del ministro Fernández Díaz, un ministro que pasará a la historia precisamente por su inflexibilidad, pues ha colado en el trámite del Senado una serie de medidas que han roto el pacto antiterrorista. Han legislado en materia de terrorismo de forma unilateral cuando de siempre se había dicho que ese es un tema en donde iba a haber acuerdo. Lo ha roto, además sin preguntarle a nada. Se han enterado porque el Grupo Popular del Senado ha colado unas enmiendas sobre la marcha que significa una modificación importante y sobre todo la ruptura de una tradición. Este es otro momento, claro. Por responsabilidad, el resto de los partidos le han dicho que no están de acuerdo, que van a votar en contra, pero que no van a romper el pacto, porque quien lo rompe es el ministro. Bueno, esta es la tentación que pueden tener. Y la reflexión que tenemos que hacernos es que esto que está pasando a Francia nos ha pasado a nosotros, nos puede volver a pasar, puede pasar en Italia y puede pasar en cualquier otro sitio. Recordemos que también ha habido atentados terroristas graves en Inglaterra, también del mismo corte, graves, con muertos, muchos. 2 veces fue. Bien. Hay sitios, yo por completar y poner un ejemplo, yo que he viajado últimamente mucho a Lieja y que lo he repetido varias veces aquí con vosotros, en Lieja hay un barrio de inmigración diseñado para recibir inmigrantes desde hace muchos años, puesto que en Lieja la industria es industria pesada, hay industria de carbón, hay minas de carbón en los alrededores y tal. Es una zona industrial, entonces es propicio a tener inmigración de todo tipo. Ha habido españoles, italianos que han quedado allí, la mayoría, y ha habido inmigrantes del Magreb en general, y hay negros, hay de color magrebí, aceituno, que es muy propio, además del sur de España también, que también hay muchos aquí, y hay muchísimos. ¿Qué es lo que están haciendo allí? Crearon unos barrios enormes para este tipo de inmigración. ¿Qué están haciendo? Tirando los barrios. Están obligando, ellos mismos se están obligando a sí mismos a recolocar a la población que es belga, porque esa gente es belga, porque la inmigración en Lieja es de principios del siglo XX, pues es una inmigración belga procedente de todos sitios. ¿Qué es lo que pretenden? Pues pretenden forzar de alguna manera, no solo a través de la educación, como ha dicho José Luis, sino a través de la deslocalización, a la gente mezclarla con el resto de los ciudadanos de la ciudad. Yo creo que el mayor error que cometemos es que vamos creando grandes guetos de gente que se siente al final desatendida porque los servicios no son los mismos, el desempleo es peor, la calidad del empleo es peor, todo es peor, y en algún momento, por la razón que sea, alguien se aprovecha de ese descontento y se produce en este tipo de hechos. Esta situación calienta el ambiente para que, claro, aparte de este Mahoma y toda la historia... Claro, aparte de eso, es que se utiliza la religión porque es una vía para encauzar, claro, ese descontento, que al final acaba siendo un descontento muy serio y muy grande. Entonces, pues, una situación complicada. Lo que ocurre es que entiendo yo, ¿no?, los pocos conocimientos que tengo sobre este tema, ¿no?, sobre el tema de la Comunidad Económica Europea. No hay como, por ejemplo, en España, un gobierno que gobierna y toma medidas, digamos, ejecutivas. Todavía, Juan Miguel, no hay, como no hay una unidad en el tema militar, como no hay una unidad en el tema exteriores. Eso por...
Entonces, Porque en es muy el difícil. tema económico se ha visto la desunión tan grande que existe a los países y, bueno, y que está, no digo a punto, pero que ha estado para hacer saltar la Unión Europea por los aires, ¿no? No ya la comunidad económica, como te dice, sino la Unión, que parecía que era ya un Estado confederado. Pues la primera crisis se ha visto que de confederación poca. Y el tema de interior, muchísimo menos. El tema de interior... Yo entiendo que cuando comienza este tema, que eran 6 o 7 países, ¿no? Toman esta medida y va creciendo. En vez de ir cerrando cosas, van acogiendo a más países, con lo cuyo los problemas se van multiplicando, como es natural. No, imagínate tú, Aquí lo cuando único que puede pasar es que Turquía, que Schengen se vaya al traste, ¿no? El acuerdo de Schengen de libre circulación, pues más tarde o más temprano se va a acabar. Pero claro, es que es un tema complejo, que Europa es muy compleja, que el problema ahora mismo está focalizado en Gran Bretaña, que tiene una población de origen musulmán bastante importante y además nacional, en Francia, que hay ciudades como Marsella que el ayuntamiento es todo, vamos, en Marsella dicen los franceses que la perdieron hace mucho tiempo. francés ahí no hay, vamos. Puro francés. Y Alemania, pues yo qué sé, pero no sé ahora si estarán todavía en la cifra del 8 o del 10% los turcos, pero hay una población turca muy importante y muchísimos ayuntamientos en manos de turcos, ¿no? Y por otro lado, pues hay otra parte europea que no tiene ese problema, como puede ser Suecia o como puede ser a lo mejor los países bálticos, o puede ser Bulgaria o Rumanía, que no se da otro tipo de problemas, ¿no? También de convivencia, de segregación racial, ¿no? Porque en Hungría o en Bulgaria y en Rumanía, a los propios nacionales de etnia gitana no les tienen reconocidos los derechos ciudadanos, civiles, como los demás, ¿no? Y de todas maneras los países bálticos sí que tienen un porcentaje de población inmigrante alta, de todos sitios, incluidos musulmanes. Lo que pasa es que el planteamiento de integración es diferente. Y entonces, pues bueno, yo no digo que lo tengan resuelto, porque ese tipo de integración es muy complicado y se necesita mucho tiempo, no digo que esté resuelto, pero está resuelto de otra manera. No está resuelto como en el sur o como en el centro de Europa, en donde hay países, pues, por ejemplo, Dinamarca, que son países sí bastante agresivos contra la inmigración, y sin embargo pues hay países como Alemania o como Francia, donde el porcentaje de inmigración es muy alto y el de presencia de musulmanes en general, de origen alemán o de origen francés, en sus instituciones, pues es perfectamente natural. Lo único que pasa es que, yo insisto, la locura no está ahí. La locura, independientemente de eso, porque hemos hablado, Pepe, de Europa, y yo, Europa siempre tengo una cierta manía. Hubo una época que llevó al euro, en la que los grandes gobernantes de los grandes países europeos eran europeístas, y estaba Kohl, estaba Mitterrand, Felipe González y tal. Y hubo, sí, en una época relativamente reciente, los 80. Entonces, a gente de izquierda y de derecha, independientemente del sentido político, que tenían un sentido europeísta muy fuerte. Para ellos, el conseguir que hubiera una moneda única era el primer objetivo para construir una Europa grande. Pero el resto una vez que pasó el calentón de la Europa del euro, la mayor parte de los políticos que han entrado son políticos que miran al ombligo de sus países y no tienen otro interés, porque saben que del trato que hagan en Europa, de los intereses de su país, conseguirán en el futuro la posición dominante en sus países, manteniéndose gobernando. Entonces se ha ido deshaciendo
ese criterio europeísta general que había, que a muchos de aquellos grandes gobernantes realmente lo que les interesaba es que funcionara Europa, no perpetuarse en el poder. Entonces, bueno, pero es que además también la Europa, la primera Europa, la del mercado común europeo, la de los 6, era un mercado común. Cuando se amplía a 12 es cuando se empieza a hablar de la Europa de los pueblos. Cuando se firma Maastricht y hace el euro, se plantea ya el concepto de ciudadanía europea. Y cuando ya se atisba la primera crisis, hemos dado marcha atrás y ahora mismo se legisla en función de los mercados, no en función de los ciudadanos. No hay políticas de ciudadanía. Los ciudadanos ni por Europa, o sea, ni por los países somos tenidos en cuenta. Se legisla a favor de los mercados. Mayor número de ciudadanos, de los mercados. Es decir, está ahí ya mismo, se está debatiendo durísimamente un acuerdo que si se firma va a significar, pues, quizás la vergüenza colectiva más grande de la historia de Europa, que es el tratado que quiere imponer Estados Unidos. Dentro del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con la Unión Europea hay un apartado, como todos sabemos, que es terrorífico, que significa, en resumidas cuentas, que si una multinacional, si un país supuestamente libre legisla y hay una ley que perjudique los intereses de una empresa que esté allí instalada, tiene derecho a una indemnización. Es decir, que le prohíbe a los países legislar en materias tales como, por ejemplo, en materia de electricidad, que es el caso que se puso como ejemplo, o cualquier otro paso. Es decir, eso significaría que los países de Europa aceptan, con tal de poder abrir y reducir los aranceles de Estados Unidos, es decir, para favorecer a los mercaderes, los ciudadanos renunciamos a lo fundamental, y es que haya gobiernos que gobiernen para un país. Y eso se está discutiendo ahora, y eso cuenta con el voto anticipado favorable de España, y quien está defendiendo el no a esa firma es Francia e Italia fundamentalmente, diciendo que no se puede firmar ese acuerdo que significa que de por vida los estados de Europa pierden la soberanía en favor de las grandes multinacionales. Es que Europa en este tema, digamos que no ha sido modélica en tanto que Europa, porque ni siquiera el concepto de ciudadanía europea está clara ni asentada. Y como decía Juan Miguel, la tentación, el titular de hoy en El País del ministro nuestro ínclito ministro Fernández Díaz, decía que si hay que revisar Schengen, se revisa. Y para muchos revisar Schengen es quitar Schengen. Claro, es decir, uno de los pocos avances que hemos tenido en Europa, de que tú te puedas mover por Europa con los mismos derechos que los ciudadanos de ese país, lo quieren quitar, insisto, viendo un fantasma que no existe, que el problema no es que un sirio venga aquí, que nuestros terroristas no son sirios que vienen aquí, que son ciudadanos franceses, alemanes, ingleses o españoles, que llegan aquí viviendo y que ya nadie se mosquea porque está muerto de verlo por el barrio, llegar a la tienda y comprar un teléfono, comprar carne halal, que por ahí no van los tiros, pero en fin, y me he hecho un mal chiste lo de los tiros, se me ha escapado, perdón. Bueno, pero nunca nos íbamos a creer lo que propugnábamos una Unión Europea, que uno de los miembros tan fundamental como y tan contradictorio como siempre ha sido Gran Bretaña, pues ahora ha lanzado el Cameron el órdago de decir que si gana las elecciones promete el referéndum para consultar si Gran Bretaña abandona la Unión o no. O sea que, lo que decía Paco Gutiérrez, sí, a Europa a lo mejor le puede salir, a Europa mejor, ¿no? A los presupuestos de la Unión Europea. Pero hace esa promesa y dice que él es un convencido de que a Gran Bretaña no le interesa abandonar por razones comerciales, históricas, no le interesa abandonar la Unión Europea. Tiene un cheque todos los años. Un trastorno político bipolar. Saca partida. Eso de lo que dice Paco demuestra la entidad de algunos políticos, la cortedad de mira de nuestros políticos que nos gobiernan. La época de los europeístas pasó y ahora son gente, es decir, cada vez que hay van nuestros gobernantes, nuestros ministros y vuelven con la noticia de que en el debate sobre tal o cual cosa de los presupuestos han conseguido perdone, ¿cómo que has conseguido? No, es que a España le van a dar para el olivar no sé cuánto, para el otro no sé qué. Ese no es el concepto europeo. Tú no vas a Europa a ver qué sacas. Dicho sea de paso, porque nosotros pagamos más de lo que recibimos, ya España es contribuyente neto, es decir, por mucho que nos den, nosotros aportamos más, pero es que esa no es la filosofía de Europa. Es una política agraria común que significa que determinados productos en determinados países tendrán o no tendrán una subvención. Ya está.
Pero efectivamente vamos allí diciendo, he conseguido 540 millones para el vacuno. Y usted va a pagar mucho más por otro sitio. No sé, yo creo que el problema que tenemos es que, digamos que nuestros políticos en ese tema, como en otros, no tienen la categoría de los que construyeron Europa. Están verdecillos. No, están muy maduros, no están verdes. Están demasiado maduros ya. Hemos trasladado ese tipo de historia, lo hemos trasladado de manera interior, porque ese mismo sistema de decir he conseguido tanto y tal, pensarlo, las comunidades autónomas están todos los días en las mismas. O me han negado esto, o me han quitado esto, y de las comunidades autónomas a los ayuntamientos, pues dame, supuestamente quítame. Tú lo que tienes que conseguir es que el Estado al que pertenece, voy a ser un poco peculiar en la exposición, en las palabras, el Estado al que pertenece, que es tu Estado, tenga una ciudadanía potente y sea capaz de presentar una imagen potente. Y todo lo demás debería ser relativo. ¿Por qué? Pues porque debería haber un gobierno, o debería haber gobiernos, que no me refiero a este en particular, ni a ninguno en particular, porque son todos muy parecidos, y no me refiero a España solo, sino a Europa, tienden mucho a mirarse al ombligo permanentemente. Entonces tienen que conformar a la gente que compone los estados, porque en todos los estados de la Unión Europea hay regiones, Sí. en todos. Bueno, este tema se ha llevado más o menos 45 minutos. Nos quedan 1, 2, 3 asuntos que son muy de interés, ¿no? Si os parece, vamos a tocarlo y donde lleguemos. Donde llegamos. Por ejemplo, ahora el gobierno se deshace por explicar por activa y por pasiva de que la crisis ha tocado fin, la situación es distinta, etcétera. Pero sin embargo, hay poderes públicos que dicen todo lo contrario, y hay el razonamiento que se ha hecho, por ejemplo, en esta mesa al principio, ¿no?, que la situación pues no está solucionada. Y yo hago una pregunta, entre una posición y otra puede haber una cuestión intermedia. Claro, en todos los casos lo puede haber. Es decir, que el gobierno, que venga sola. Que el gobierno pues quiera vender ahora una nueva estrategia de comunicación, porque el señor Arriola ha dicho hay que salir a vender, porque es año electoral y ahora hay que vender. ¿Señor quién es? El señor Arriola es el gurú, el sociólogo de cabecera del señor Rajoy, es el esposo de la diputada por la provincia de Málaga, y es el sociólogo de cabecera de Aznar y de Rajoy desde siempre, don Pedro Arriola, que es el que le hace las encuestas, le dirige y el ¿La mano que mueve la cuna? Pues no sé si mueve la cuna, pero luego la mesa del Consejo de Ministros la mueve bastante, y hay decisiones que es evidente. Y ahora toca salir a pregonar las bondades de la gestión, de que la crisis ha terminado. Directamente lo dijo Rajoy, todo el mundo se quedó sorprendidísimo, y dijo, ¿cómo puede decir semejante barbaridad? Y ahora ya todos dicen que la crisis ha terminado. Efectivamente no sabemos dónde lo han visto, porque las preguntas que algunos periodistas le dicen que a qué país se refiere, que dónde ha terminado la crisis, ¿en dónde? ¿En Alemania? ¿En Inglaterra? Eso por un lado. Y por otro lado también el de vender el extremo de o yo el caos. Frente a la tesis de hemos arreglado el problema, la crisis ha terminado, y lo contrario será volver a la crisis, el caos, la marcha atrás, que es el mensaje del gobierno, pues está el mensaje de todo va mal, todo está fatal, la casta, no sé cuánto, la ruina, esto hay que romper con todo, hay que reconstruir el país desde cero, etcétera. Ahora, en medio, claro que hay posiciones intermedias, evidente, es decir, no estamos bien, no estamos tan bien como dice el gobierno, ni de lejos, ni estamos tan mal como para decir que hay que dinamitar lo construido. Y en eso lo que se echa en falta son voces serenas, preparadas, aquellos famosos articulistas que hacían un artículo que se publicaba y se comentaba, en donde de una forma tranquila, con datos fehacientes, se argumentaba y decía, y ahora ustedes, pues, hablen, digan lo que quieran, no nos vamos a alterar. ¿Por qué? Porque, bueno, mucha gente ya ha decidido que no merece la pena estar en ese intento de que te llamen todos, te llamen tibio. Tienes que posicionarte, por lo visto. No puedes estar en la neutralidad del intelectual, que está mal visto. Y además también porque, digamos que los foros donde esto se hacía, los medios de comunicación, por ejemplo, sobre todo los periódicos, ahora son periódicos de trinchera. Es decir, la prensa ha sido convertida, instrumentada absolutamente por el poder económico. Muy cómoda, muy cómoda.
Bueno, muy cómoda. Comodísima. Eso es un interés económico, es decir, hacen lo que dice el que tiene el dinero, el que tiene los préstamos, el que tiene los créditos, el que puede decidir si te ejecuta o no te ejecuta el crédito, el que te retira la publicidad o te la pone, y hacen lo que dicen. Los periódicos no representan ya ni a sus lectores, por supuesto, ni siquiera a sus fundadores, ni al consejo de redacción. Y hablo en general porque prácticamente el último sitio donde parecía que se podía mantener ese concepto del consejo de redacción, con los últimos movimientos en el país ya hemos visto en qué ha quedado. Por lo tanto, en conjunto, ¿qué nos falta? Quizá pues esa reflexión serena, tranquila, de que sabemos que estamos mal, sabemos que tenemos una crisis, sabemos que tenemos que salir de ella, pero insisto, no una crisis económica, una crisis política, social, educativa, convivencial, en donde aportar ideas frescas, que no tienen por qué ser rompedoras ni descubrir el Mediterráneo todos los días, estaría bien dicho. Y por desgracia seguimos uno aquí enarbolando el todo va bien y otros aquí enarbolando el todo va mal. ¿Y dónde pones tú a Podemos? Todo Ahí. va mal. Ya. ¿Y tú qué piensas? Hombre, yo pienso que bueno, que lo que nos está pasando por algunos extremos, pues se está diciendo que es por la desacreditación galardonada que se le han ganado a pulso la clase política, ¿no? Pero yo no dejo de creer que este país desde el siglo XIX ha estado viviendo con la alternancia conservador progresista, conservador socialista, como queramos llamar, y yo apuesto por esa alternancia. Yo lo experimento ni con gaseosa, como decía el castizo, ¿no? Los experimentos en la clase política los puede costar muy caro. Yo al principio de la legislatura propugnaba un gobierno de concentración, que no se ha conseguido porque a ninguno de los dos partidos se ve que le interesa, pero que evidentemente, por supuesto, pedirle a los partidos que se limpien y que se clarifiquen y que traigan gente nueva, pero gente nueva formada dentro de sus filas, ¿no? Ahora, apostar por Advenedizo no es de mi forma de ser, no creo que nos vaya a solucionar los problemas. ¿Falta talla política a la clase? Talla de... Hombre, ahora mismo no sé, yo qué sé, yo veo en ambos bandos, sobre todo en mujeres, me reservo los nombres, pero veo a mujeres muy formadas, muy preparadas y con unas cabezas muy bien puestas, ¿no?, a la hora de definirse. Pero no veo en los partidos intención de promover esas candidaturas, pues cuando más, es cuando más falta hace. Pero hay personas muy preparadas, sobre todo dentro del sector femenino, que yo creo que nos llevaríamos una sorpresa a positivo, a mejor, si se les diera una oportunidad de tomar la rienda. Pues a ver si espabilan, porque aquí se necesita un cambio. ¿Y tú qué dices? Para entrar ya en el último tema. Bueno, yo voy a decir lo que decía el economista este que ha venido ahora de visita, se ha puesto de moda, Piketty. Piketty. Voy a decir que la recesión es posible que haya acabado, la crisis evidentemente no ha acabado. Un poco lo que decía José Luis antes, que vivimos en un momento de crisis, que la única manera de salir de ella es todos juntos. Lo que pasa es que yo no sé si coincidí con Juan Miguel al principio de la legislatura. Yo ya hace mucho tiempo que planteé, antes de que empezara esta legislatura, que planteé lo del gobierno de concentración, porque yo pienso que hay que concentrarse cuando hay riesgo, no cuando el riesgo se ha producido, porque cuando se ha producido hay que buscar a alguien que lo resuelva. Y bueno, lo de la alternancia es un decir. No creo que el hecho de que aparezcan nuevos partidos y tal suponga un riesgo desde mi punto de vista, un riesgo evidente o a corto plazo. Lo que sí que es cierto es que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que eran los que detentaban la alternancia en un momento determinado, creo que cuando yo lo dije, me hace memoria mala, fue a principios de la segunda legislatura de Zapatero,
Pero claro, el Partido Popular no estaba en eso, estaba en otra cosa. Y al Partido Socialista no le quedó otra que salir por donde salió, es mi punto de vista. De hecho, yo creo que se hicieron muchas cosas muy bien hechas durante la legislatura más complicada de Zapatero, la segunda, a pesar de que se insiste en que llevó a la ruina al país. Yo creo que la ruina se ha producido en esta legislatura y no en la anterior. Que en la anterior no se reconoció la crisis, es cierto, pero en esta no solo no se ha reconocido la crisis, o se ha reconocido la crisis, pero con la intención de empobrecer a la ciudadanía. Y se la ha empobrecido utilizando subterfugios para esconder el rescate de la banca y dejar abandonado el resto de las necesidades. Yo últimamente pongo ejemplos tontos. En Marbella se están haciendo un montón de obritas pequeñas que vienen muy bien para las pequeñas empresas constructoras y tal. Esto es ser también muy benevolente porque es una empresa la que lo hace. Pero bueno, se están haciendo obritas y tal. Bueno, pues yo voy a poner un ejemplo que es el que está más cerca de mi casa. Se ha reasfaltado parte de la avenida del Trapiche, la subida que hay justo delante del albergue África. Se ha comido el asfalto que había antes, porque evidentemente hay que comerse el asfalto para poder reasfaltar, porque si no acabamos saliéndonos de madre y acaba teniendo 1 metro el asfalto. A la primera planta. Y curiosamente, debajo de ese asfalto lo puso Gil, este asfalto que se han comido, el anterior asfalto ya estaba bien. De hecho, cuando se ha comido este asfalto, ha aparecido el anterior asfalto nuevo. Y sobre un asfalto que no estaba mal, se puso un asfalto nuevo, se ha comido un asfalto nuevo, porque el único defecto que tenía la avenida del Trapiche era que la alcantarilla y los registros para recoger el agua estaban 20 centímetros más abajo de donde tenían que estar, que era a nivel de la calle. Nos vamos a gastar un dineral, cuando se podía haber gastado una tontería en arreglar ese tipo de historias. Se está haciendo en muchos otros sitios. En mi barrio se ha hecho en un montón de calles. Bueno, pues yo soy de los que opinan que habiendo necesidades, estando en crisis, habiendo gente que lo necesita, hay muchas cosas que puede hacer un ayuntamiento, hay muchas cosas que puede hacer un gobierno antes de hacer obras, antes de contratar a gente que mantenga el país en funcionamiento. De esa manera aumenta el empleo. Si no se contrata a las personas directamente, se contrata a empresas, se distribuye el empleo y se genera demanda, que esto parece ahora hablar de generar demanda, parece de extrema izquierda. Bueno, pues lo suyo es generar demanda, porque la demanda es la que hace funcionar el mercado. Porque si no hay demanda, por mucho que haya empresas que fabriquen, no se vende nada. Y si la demanda no tiene poder adquisitivo, por mucho que las empresas quieran vender caro, no se puede vender. Y no podemos vivir con la suerte que tenemos aquí en la zona de tener un reclamo turístico muy importante, que en cualquier caso siempre es un riesgo, porque la industria del ocio es la primera que sufre cuando se produce una crisis en los países que producen. Es decir, en los países que tienen una industria potente y en los países que valoran y crean valor añadido permanentemente, que son los países centroeuropeos, Norteamérica, incluido Canadá y Japón, los países del extremo oriente. Entonces, tenemos una necesidad imperiosa, esto lo he repetido muchas veces, de una buena administración, independientemente de cualquier otra cosa. Y como ha dicho José Luis antes, mirarnos más a nosotros y dejar de mirar a las grandes empresas, que las grandes empresas harán lo que puedan por ellas mismas, no por nosotros. Ya Juan Miguel hablaba al principio la necesidad imperiosa que tiene esta ciudad de que el tema de la construcción empezara a generar riqueza. Y eso sería un complemento. Pepe, la construcción, hemos pasado por una burbuja. Ya, pero cuando yo hablo de la construcción no estoy hablando de construir salvaje, y construir. Cuidado, no, vale. no. Bueno, pues la construcción,
yo voy a utilizar palabras de una persona que no es sospechosa de ser de extrema izquierda, que se llama Emilio Ontiveros, la construcción es pan para hoy y hambre para mañana. Porque tú construyes y una vez construido, a no ser que lo ocupes, el empleo generado por la construcción se acaba. Porque antes o después se acaba, Pepe. Estamos en eso. Pero eso genera mucha ¿Genera qué? Eso no genera. No genera nada. Por Ese ejemplo, es el mito que nos han vendido. No genera nada, Pepe. Para de justificar la oportunidad. Tema residencial. Tema residencial. Pero vamos a ver, Pepe. Ahí. Marbella. 80.000 unidades de alojamiento. La media de ocupación anual de las llamadas viviendas turísticas no supera los 40 días anuales. Es decir, no pensemos que una casa en este modelo va a generar dinero todo el año, porque no es verdad, generará algo de dinero y muy poco, pero algo, Ya. el tiempo que estén aquí sus residentes. El resto están vacías. Lo podemos ver, nos podemos seguir paseando montones de casas vacías. Porque nos han vendido una moto, y nos han vendido muchas motos durante la época loca, que nos las hemos creído todas porque tenían lo fundamental, que eran los altavoces para darnos una información, y era un hereje el que se atrevía a opinar lo contrario. Nos decía que la construcción daba riqueza y daba empleo. Mira, el argumento del empleo lo dicen todos los políticos para justificar barbaridades, desde edificar en un parque natural o hasta permitir hacer cosas. Cada vez que hay una cosa rara, sale la famosa, es que va a crear puestos de trabajo, y hacen el puesto. Le pronuncian así. Y es mentira. Luego los puestos de trabajo son los puestos de trabajo poco cualificados para el momento de la construcción. A partir de ahí, el mantenimiento de esos edificios, que no llevan aparejado una actividad económica más que el mero hecho de que alguien venga a pasar sus vacaciones, con lo cual lo podría hacer en un régimen de alquiler, lo podría hacer en un régimen de apartamento, un régimen hotelero, que eso sí generan capitales inducidos. Pero vamos, esto es de primero de primaria, en economía. El construir por construir no es tal. Ese es el mito de Pepe Prado y del presidente de la Asociación del Presidente de Asociación de Constructores. Ellos viven de colocar hormigón por un tubo. Y yo, muy legítimo su posición, pero que no me vengan a vender la moto de que ellos lo hacen como patriotas para generar empleo, porque es mentira. No generan empleo, generan mucho menos empleo que ninguna otra actividad económica. Es la actividad económica que menos empleo real lo hace, porque es un empleo temporal, normalmente de poca cualificación. Ya. Y además, el valor añadido que tiene sobre la producción de los bienes es muy pequeño, por desgracia. Yo no voy a decir que vaya a haber una cirugía en Marbella, sería la ruina, sería un suicidio. Y la construcción bien pensada, como se llevó aquí hasta cierto momento, pues podía mantener un ritmo de actividad que podía hacer crear empresas locales, regionales, etcétera, con un mercado más o menos equilibrado y tal. Mire, yo creo que si a esta altura, después de lo que ha pasado en Marbella, no nos hemos creído, hemos dado cuenta de que el modelo de la construcción que se hizo en España, en las costas y en Marbella en particular, es una verdadera locura, y quien lo siga defendiendo es que una de dos: o está en el gremio, por lo tanto, lo que defiende es su bolsillo, o tiene una cara de cemento, que es el material que utiliza. Porque es evidente, en Marbella seguimos teniendo todavía muchas viviendas sin terminar, muchas viviendas terminadas y sin vender, muchas viviendas vendidas y sin ocupar. Y hay quien plantea, vamos a construir más. Mire usted, tenemos por ahí un parque inmobiliario que ni siquiera ellos saben todavía de cuánto es, porque al final en las cifras que están en el documento de la memoria del Plan General habría que hacer ese estudio necesario de cómo está la situación también. En eso estoy de acuerdo contigo, total. Pero yo, cuando me refiero a la construcción, me refiero contenida, una construcción, digamos, acorde con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Mira, cuando el mercado sea capaz de asumir una demanda inmobiliaria, lo va a hacer. Primero, porque hay oferta suficiente que está ahí, y que, bueno, está en manos de quien sea, de los bancos, de los promotores o de nadie. Hay oferta. La oferta muy especial, puede haber gente que yo quiero el modelo tal de la casa grande, eso funciona siempre bien. Y además funciona muchas veces por procedimientos anticíclicos. Funciona así porque es cuando se pueden hacer esas grandes operaciones, precisamente por su concepción anticíclica, es cuando pueden comprar más barato grandes propiedades. Pero pues eso va a seguir haciendo, no hay que hacer nada nuevo sobre el particular. Y por último, no nos olvidemos de que también en este aspecto hay un aspecto que es la financiación. Mire, la financiación con los bancos como están, digo que no están dando mucho a nadie, no fían mucho, no prestan mucho, no dan mucho crédito. Y tendría guasa que en un momento en donde la financiación a las familias está en bajo cero,
se reabriera el grifo del crédito precisamente para los promotores inmobiliarios. Sería ya, si la banca tenía poca credibilidad social, es cuando ya la perdería del todo. Yo sé que ahora mismo el mercado no está todavía fluyente, ni mucho menos, eso yo lo sé, pero tiene que la misma presidenta de la Junta lo dijo hace unos meses aquí en Marbella, y el tema hay que despertarlo, hay que moverlo. Yo, a pesar de que José Luis, yo apostaría por el sistema de la construcción, mirando al pasado. La construcción en España ha hecho muchísimo. Yo no te voy a decir que haya hecho obra social, pero ha hecho muchísimo. Y lo que tú dices de las viviendas que están deshabitadas en Marbella, bueno, pues esas viviendas pagan un IBI, tienen un casero, tienen un jardinero, tienen un mantenimiento de piscina. O sea que ahí yo no creo que sea tan negativo como tú lo pintas. Lo último que haría es propugnar un sistema especulativo inmobiliario como tuvimos en la época de Gil, de hacer en 2 años lo que un plan tarda 10 o 15 años en desarrollar, pero que todo el mundo, cualquier región de España estaría clamando ahora por volver a un sentido lógico, constructivo, dentro de unos cánones, por supuesto, pero necesario. O sea que si en Marbella se pone a urbanizar un suelo, claro, por supuesto, no es una fábrica, no es la SEAT que lleva 50 años produciendo coches, pero si da 3 años de trabajo y después se empalma con otra cosa, hay constructoras que llevan decenas de años trabajando, no han desaparecido. No, y hay, por ejemplo, se habla siempre... No es que sea todo negativo en la construcción. El fontanero, el otro no, pero hay yo sé una urbanización de las que a lo mejor tú puedes decir, pues esto que... Y yo sé que hay personas que los propietarios son como tú dices, que vienen en determinada época, pero hay... cada mansión de esas puede tener de 3 a 4 personas vinculadas a la mansión como trabajo permanente. Perfecto. Bueno. En mantenimiento, en jardines, en no sé qué, en limpieza. En puestos de trabajo, y son muchísimos. Terminamos con el tema Linde. Linde, ustedes sabéis cómo va la película, ¿no? Que hay un acuerdo entre ambos ayuntamientos, Benaví y Ayuntamiento de Marbella, y hay un intercambio ahí de determinados metros cuadrados de Marbella pasan a Benavís y determinados metros cuadrados de Benavís pasan a Marbella. Pero claro, ahí está también la historia, ¿no? Y resulta que yo siempre digo sobre lo que leo, ¿no? El suelo que recoge Benavís está urbanizado, ¿no? por no sé cuántas viviendas de alto standing, y el suelo que nos dan parece ser que no tiene el valor que tiene el suelo que le hemos dado a Benavís, ¿no? Pero ahí hay una serie de temas que por ejemplo, hoy OSP ha pasado una nota diciendo que se está construyendo concretamente ya fuera de las lindes que en su día se acordaron, sino introduciéndose más aún en el municipio de Marbella. Eso es lo que ha dado de decir en la rueda de prensa OSP. Pero no obstante, ahí está la cuestión. Ese intercambio, que según la ley, cuando 2 ayuntamientos llegan a un acuerdo, parece ser que no hay posibilidad de cambiarlo, parece ser. Pero sin embargo, Izquierda Unida comenta que efectivamente es la Junta la que tiene la última palabra para, digamos, acceder a lo que solicite cualquier ayuntamiento, no el de Marbella y el de Benavís, cualquier ayuntamiento limítrofe que quieran cambiar sus espacios, su línea. Y así está la película. Pero Pepe, si el problema no es, yo entiendo que nadie puede
racionalmente oponerse a que las lindes de los municipios se ajusten a la realidad si alguien conoce cómo se trazaron las lindes. Es decir, hoy día se hace todo con un satélite, con un GPS, con una fiabilidad de centímetros. Antiguamente se hacía con un cordel, la palabra se usaba, el término se llama cordel por eso. Antes eran mojones, es decir, lo colocaban, hacían un cordel y entonces pues te podías equivocar en muchos metros, sobre todo en la zona de una cierta fragosidad, que fueran montañosas, etcétera. El problema no es ese. El problema tampoco es que la ley diga que ha de hacerse de tal o cual manera. Se hará conforme a derecho. Los ayuntamientos lógicamente tienen que estar de acuerdo ambos y debe de estar refrendado porque tiene la competencia última en materia de delimitación territorial, que son las comunidades autónomas. El problema de este no es tanto de que nosotros demos 170.000 metros más de los que recibimos, porque tampoco es cuestión de yo doy y tú me das. Si la linde correcta y legal es esta, pues la hacemos, igual que con OGEN, etcétera. El problema está en que eso no lo puede hacer, en los tiempos que corren, una corporación presidida por una persona que tiene intereses en ese asunto. El sistema se pudre sencillamente porque los ciudadanos tienen derecho a pensar, y a pensar mal, el por qué precisamente afecta a la vivienda de quien preside la corporación. Eso es lo que se carga todo el sistema, y por muy bien que lo estén haciendo, y yo no lo sé, no, la verdad que no es un tema que me haya preocupado mucho, pero participa en el debate, claro, y con su voto se aprueba. Sin su voto no se hubiera aprobado. Entonces, eso es lo que está envenenando este asunto, y por cierto va a terminar mal, porque esto es un tema que también puede levantar pasiones. Es decir, y si Benavís tiene derecho a 170.000 metros cuadrados más, pues muy bien, es su derecho. El hecho además de que los suelos están calificados de distinta manera. Benavís, todos los suelos limítrofes son urbanos, prácticamente puede edificar y tal y cual, y en Marbella pues hay zonas no urbanizables que en el momento que pasen a Benavís van a ser urbanos. Increíble. O sea, por lo tanto, automáticamente pasan a ser urbanos, le dan licencia al día siguiente y entonces habrá que darle una serie de servicios que Benavís no va a poder dar y tendrá que darle Marbella, como puede ser la recogida de basura, porque no hay manera de acceder desde allí. Pero en fin, para eso está la colaboración entre el municipio. Yo lo que creo que es que una vez más políticamente esto muestra la insensibilización que se tiene. Este es un tema que no tiene que haber tratado esta corporación. Y si decides tratarlo porque de verdad tienes interés, por supuesto que te abstienes, haces constar que en todas las fases de tramitación de ese expediente no has intervenido, te ausentas del pleno, haces constar que tienes legítimos derechos sobre el asunto para que todo el mundo lo sepa y conste en el expediente, porque puede ser declarado nulo todo el expediente precisamente para que tenga vicio de nulidad ahí. Y lo que la gente está pensando es, hombre, ¿y por qué? Y ya, a partir de ahí ya tenemos envenenado el asiento. Efectivamente, ya está envenenado. Ya un torrente de temas que escapan, digamos, algunos escapan de la normalidad y otros entran en la normalidad. Claro, porque es que si es todo correcto, y quiero pensar que lo será, y es todo legal, y quiero pensar que lo será, y que esa es la linde, y que la casa de la alcaldesa, bien, todo perfecto, pues lo dices, te presentas, como en otro caso cuando salió lo de la póliza y lo de la jubilación, y lo del seguro, toda esa historia. Sal, lo dices, enseñas los papeles y dices, y por si hubiera dudas yo me voy a abstener. No solamente porque la ley lo obliga, sino porque además lo mejor, te abstienes, te ausentas y ahora está. Pero ha debatido en un asunto en el que tiene interés personal y ha participado en la votación. Ya. Pues ha deshecho la validez del acuerdo en el momento en que cualquiera de los grupos de la oposición decida impugnar el acuerdo municipal. Entiendo yo. Pues eso va a ser un tema estrella porque ¿sabéis cuánto quedan para las elecciones, no? Nada menos. Puede ser Nada. Hombre, evidente que no es un... Para Semana no Santa se ha tratado con demasiada polite, como dicen los ingleses, ¿no? Aunque yo no tengo por qué dudar tampoco, porque no conozco. Lo único que conozco es la ejecución de un acuerdo del año 85 de los dos ayuntamientos y que ahora se materializa, además con el visto bueno de la Junta de Andalucía, pero evidentemente si hay razones económicas que puedan afectar a colaterales de algunos de los intervinientes, yo estoy con la abstención, o sea que no es el tiempo para hacerlo, ni el momento. Si lleva 30 años un acuerdo, porque en el año 85 estábamos nosotros, ¿no, José Luis? Sí, pero es distinto. Ellos sacaron ese expediente y no van por ahí los tiros, pero bueno, eso ya lo expliqué en su momento. Que no tiene nada que ver con esto, pero bueno. Para que no intervenga José Luis, que además yo no conozco en detalle el asunto.
Bueno, porque yo siempre lo veo de lejos. Que independientemente de que se aprobara en el año 85, en el año 85 las circunstancias en el año 85 no tenían nada que ver con las actuales. Vuelvo a lo de la buena administración. Un alcalde, una alcaldesa como la nuestra, o un alcalde como el de Benaví, deben velar por los intereses de sus ciudadanos. Y si el acuerdo, supongamos que era el mismo en el 85, ahora no es válido, pues no hay por qué firmarlo, ni hay por qué llevarlo a pleno, cuando además de si es bueno o es malo, si fue o no fue, lo firmó quien lo firmara, en el momento en que tú tienes que decidir intercambiar los terrenos, te abstienes y se acaba el problema. Muy bien. Porque no sale votado. Y punto. Y se acabó. Muy rápido. Y no tienes que echarle la culpa a otro de lo que estás votando tú. El tema de los sondeos electorales, toda la semana o casi a diario, ¿qué grado de credibilidad, tal como está la película, podrían tener en vuestra opinión ahora mismo? En España los que han tenido siempre, a poco. En España lo que han tenido Poco, ¿no? siempre poco. En general, poco. O sea, no sé. Pero es que, verá, sin entrar en más historia, es decir, simplemente, tú imagínate una situación como la actual, en donde de verdad hubiera un entrevistador y a un señor, cualquiera de la calle, que tiene los problemas que tiene, le acercan y le dice, ¿usted qué opina? ¿Cómo está la situación? 8 de 10 le van a decir que muy mal. ¿Usted cree que esto lo va a arreglar? 7 de 10 va a decir que no. ¿Y usted a quién votaría? A Podemos, a PSOE y tal y cual. 5 de 10, por puro cabreo, va a decir voto a Podemos. Luego cuando se ponga en la urna votará a quien le dé la gana. ¿Por qué? Porque la dinámica sencilla, que son caras hacer las encuestas, es esa. Esa ya es demasiado cara, ahora se hace por teléfono. Y entonces pues una voz, una locución, te llaman, bueno, le importaría no sé cuánto, tal. No, muchas veces no se identifican bien, por cierto, dicho sea de paso. Ni para qué es, ni qué medio lo ha encargado. Vale. Y te hacen el mismo tipo de preguntas. En estos momentos la oscilación es muy grande. Cuando hay efervescencia política en las comunidades autónomas con un nacionalismo fuerte, las encuestas eran terribles. Bueno, las encuestas en Cataluña es que prácticamente de buena primera pasaron del 30 al 58% de catalanes que era la independencia. Casi se duplica el número de catalanes pro-independentistas. Pero al final nada. Bueno, las encuestas tienen la fiabilidad que tienen, son detectores de cómo va el patio. Y luego además viene la que se llama la cocina. Hombre, la cocina es una técnica sociológica que está arreglada y que hay que saber cómo hacerlo y no sé cuánto y tal. Pero claro, en la cocina manda el cocinero. Y hay cocineros que mandan mucho y que hacen las cosas como ellos quieren o como el cliente que está en la mesa quiere el plato. Y aunque el plato sea un horror, pero como el cliente la quiere así, va a salir así. Y cuando la encuesta la encarga fulano, quiere que salga... Porque la encuesta ya no se utiliza para analizar el comportamiento y saber qué hacer, para pulsar la sensibilidad. Se utiliza como herramienta de propaganda política. Es decir, el PP no encarga una encuesta para saber cómo lo estamos haciendo y si tenemos que corregirnos. La utiliza para decir que va muy bien, estupendamente. Y el PSOE saca la misma encuesta diciendo que va muy mal. Y el país pues dice tal y el mundo dice cual. Y ahí, en fin. Entonces, las encuestas que hay, pues es lógico que el ascenso de Podemos es evidente, porque en el momento en que accede a una visibilidad donde todo el mundo le ve ya, a partir de la elección europea, es la frase que le sale automáticamente a cualquiera que le pregunte. Y como además hay algunos tan torpes que lo están convirtiendo lo están intentando demonizar, le están regalando votos por un tubo. Claro. El propio líder de Podemos dice que nosotros ganamos más, cada vez que el PP abre la boca ganamos miles de votos. Yo la intervención que escuché al nuevo portavoz del PP diciendo y llega caca y tal, bueno, fue desastrosa, vamos. Fue la primera intervención que tuvo. Dice que eso es como tú untas y pasas el pañuelo, ese es Podemos. Tú lo pasas y huele a caca, Claro, el otro le dice, claro, nosotros olemos a caca y ustedes olían a mierda. El portavoz del PP tiene una puntería eligiendo al más broncas, es que es increíble. a un hombre que tiene un historial de broncas. No sé por qué lo han elegido a él, pero en fin, Bueno. Rajoy sabrá. Pero hay un hecho indiscutible, ¿no? que fue la elección europea con un presupuesto de 100.000 euros, no sé cuánto llevaba, han sacado 2,5 millones de votos, ¿no? El susto en la europea fue serio. Y el susto claro, en esta va a ser serio también. Yo no Ya, digo yo no estaba hablando que de una llegue... encuesta, estaba hablando de una realidad
y que seguramente el bipartidismo sí, pero en España. En la europea sacó el 7% de los votos y ya hay encuestas que hablan del 28%. Del 28%. Claro. Por eso digo que del 7 lo tienen seguro y más. El 28 dudo. Pero bueno, si lo tiene, pues porque se lo han ganado. Vamos. Que se lo han ganado o se lo han regalado los dos partidos principales, que le han regalado votos a las puertas. De todas maneras, el otro día... Se lo han trabajado y punto. El otro día comentábamos esto entre amigos y yo les decía una cosa. Nosotros tenemos un sistema político que resuelve este tipo de dudas convocando otras elecciones. Es decir, cuando no hay manera de gobernar, no hay manera de ponerse de acuerdo, supongamos que no nos vamos a poner de acuerdo, lo solucionamos con otras elecciones. En otros países, como en Bélgica, que tuvieron más de un año sin presidente del gobierno electo, porque lo único que hicieron fue prorrogar al anterior hasta que se pusieran de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo, que está fraccionado, hay que llegar a un acuerdo por narices. ¿Por qué? Porque de eso depende el futuro del país. Y todo el mundo debería ser igual de responsable, independientemente del que saque más votos. Porque fraccionarse, como dice Juan Miguel, fraccionarse se va a fraccionar. Yo dudo que vuelvan a salir dos grandes partidos. Y entonces, no solo por Podemos, sino que Ciudadanos ha pegado un empujón muy fuerte, se mantiene UPyD, Izquierda Unida, aunque se haya quedado residual, se mantiene, pero es que los partidos nacionalistas van a mantener su posición. Entonces vamos a jugar con un espectro no de 5, 6, 7, 8 partidos en el Parlamento, y habrá que tener mucha mano izquierda o mucha mano derecha o las dos manos para poder arbitrar acuerdos que permitan que el país funcione en condiciones. Y hay que prepararse para eso, no para decir las elecciones han salido mal y yo tenía que haber ganado. Pero mira, ahora que se quieren algunos demonizar la transición, peor estábamos en 1978, claro. Peor, desde el punto de vista económico, peor, desde el punto de vista social, muchísimo peor, desde el punto de vista político, ni te cuento, con la que había en las calles. Y entonces lo podemos decir, y entonces, nosotros pues, que lo hemos vivido. UCD tenía 148 diputados, el PSOE 108, es decir, ninguno de los dos ni tenía mayoría absoluta, ni la podía conseguir, aunque pactara, y sin embargo se hicieron los pactos de la Moncloa. Y los pactos de la Moncloa firmaron 9 partidos, no todos, pero los 9 partidos significaban 330 y tantos diputados, sobre 350, y se firmó. Y gobernó la UCD, no tiene por qué haber un gobierno de concentración, gobierna el no partido que sea, con un marco de medidas económicas, sociales y políticas que se desarrollan. Y eso nos permitió, a partir del 78, remontar y llegar pues, a una salud democrática y económica, la de los 80. Bueno, con una ETA matando gente. Con un sistema, con un terrorismo horroroso, terrible, como nadie se podía imaginar, con huelgas tremendas, estaba paralizado el país permanentemente, con una inflación del 26%, la inflación más alta de Europa. Y salimos, Y con tipos de interés por encima del 17%. Recordemos que entonces las viviendas de protección oficial, el interés oficial de las VPO era del 14%. O sea, el interés subsidiado era el 14% en la hipoteca. Imagínense cómo estaban los préstamos. Bueno, salimos. La memoria. Hay que sacar esas cosas a flote. Fuimos capaces de hacerlo los españoles. Oye, ¿habéis visto el Boulevard de San Pedro? Sí. ¿Qué os parece? Yo sí. No, lo he visto en pasadas televisivas. Yo que se podía haber hecho otra cosa, sí, en mi opinión. Bueno, yo tengo opiniones de algún técnico, tengo algún amigo aparejador, y por ejemplo en el caso de la pasarela que se han colocado para salvar la calle de en medio, el Marqués del Duero, y conectado con el paseo marítimo, pues resulta que la barandilla no cumple la legislación de seguridad, porque están puestos los palos verticales y como defensa lo que hay son cables de acero horizontales con una anchura determinada. Por ahí, a pesar de que el ayuntamiento ha puesto carteles de que no deben pasar menores de 6 años, puede pasar cualquiera. Luego el riesgo es evidente. Esa es una. Pero bueno, hay
muchas más en cuanto a movimiento de personas, en cuanto a ocupación del espacio por una serie de... Faltan arboledas también. Falta arboleda. En mi opinión. Y luego iba a decir cachivaches. Se ha llenado de una serie de aditamentos. Eso en Madrid se llamaban los chirimbolos. Le llamaban en Madrid a las cosas que empezó de verdad, yo cada vez que nos empeñamos en hacer una plaza, en hacer algo, y cuando ya tienes la plaza, entonces, coño, es que la plaza es muy grande. A vestirla. Voy a ponerla llena de cosas. Hace poco dejé el coche en el parking del Francisco Norte. Salgo del parking del Francisco Norte. Digo, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Si esto ¿Será que no? Si esto era un campo de fútbol y aquí no había nada. Y ahora hay un montón de chirimbolos. ¿Será que nos falta imaginación? Yo de verdad ¿Y como no lo entiendo, que va a haber instalaciones deportivas, sí, pero eso no justifica que haya una torre aquí, otra torre allí, otra torre allí, otra torre allí. Bueno, Juan Miguel, Pues, gracias. El soterramiento está igual. José Luis, gracias, como siempre, y Paco Gutiérrez. A los espectadores por aguantarnos. Las buenas noches, nos veremos el lunes próximo. Hasta ahora.